Un día dijo Manolito a Mafalda que la maestra deje deberes admitido, porque los hace uno en la casa, ella los revisa y los corrige en la casa y el asunto es muy discreto, pero que tenga uno que protagonizar su cero delante de todos. Así era el maestro Poncelis, que de Dios goza sin duda alguna. Como buen maestro, de repente hacía un examen sorpresa o una evaluación sorpresa, o lo pasaba uno al pizarrón, al frente, y decía, ya sabes hacer esto, ya sabes cómo conjugar, ya sabes la declinación tal, ya. Seguro, bien, pasa al frente. Y entonces comenzaba él a escribir, llenaba 2 o 3 renglones y decía, no te sientas hasta que lo traduzcas. Y como la clase de latín duraba 4 horas, y nosotros no andábamos de chillones de que hay que aburrida está la clase, es que no es dinámica. Entonces, pues, teníamos 4 horas, decía el maestro, a mí no me importa estar aquí 2 horas, 3 horas viéndote en el pizarrón. Tenía un compañero de Chihuahua que le dijo, maestro, es que me pongo nervioso. ¿Por qué? ¿No sabes nada? No, es que usted me está viendo. Y le dijo el maestro, ay hijo, si fueras una muchachita de la UNAM me daría vergüenza, pero siendo tú no sé ni qué pensar. Entonces el maestro, no te sientas hasta que no traduzcas. Si no te da vergüenza a ti hacerle perder 3 horas de su tiempo a tus compañeros, es cosa tuya. A mí no me pagan por enseñar, a mí me pagan porque mis alumnos aprendan. Así que traduce, hijo, traduce. Y efectivamente así le pasa a mucha gente. Yo cuando era maestro, nunca hice examen sorpresa, pero cuando éramos niños era muy usual. Se acordarán los de mi generación que llegaba el maestro, no sé ahora cómo sean en esos tiempos de modernidad, pero en nuestros tiempos era arranquen una hoja, examen sorpresa. Y todos se quedaban... Los burros. Hay diferentes modalidades. Hay maestros que decían, yo tenía un maestro en la facultad, el profesor García Hoyos, no sé qué sea de su vida, si ya se habrá casado, pero en aquella época era soltero y todo el mundo le echaba la culpa a su soltería de que nos citara cada clase a las 6:30 de la mañana en Ciudad Universitaria para hacernos el examen rápido de todas las clases, donde preguntaba cosas de la clase anterior. A veces quería que conociéramos si habíamos memorizado algún concepto. La verdad es que yo sí pienso que hay cosas que tienen que memorizarse, aunque sigamos en la época del celular en la mano y el Google, y le puedes preguntar muchas cosas. Yo le decía de mal hora a una persona una vez, pon el himno nacional en la tablet. Y había problemas de Wi-Fi, pero yo me acerqué y le dije, con H, por si era que no estuviera buscando adecuadamente el himno. Sí, porque si no sabemos escribir, si no memorizamos las palabras, a lo mejor no las sabemos buscar. Hay cosas que tienen que memorizarse. Ya el segundo paso es la comprensión, que también es necesaria. Y a veces el examen rápido era para ver que habíamos comprendido. Yo cuando era maestro y hice examen, la verdad es que nada más era para divertirme, porque yo ya sabía qué calificación iba a poner al final a cada uno de los alumnos, porque tú te das cuenta por lo que leen, por lo que aportan, por lo que preguntan, que han comprendido y que no han comprendido. ¿Se acuerdan que un día le dijo Miguelito a Mafalda, comienza a sospechar que cuando la maestra hace una pregunta no es porque no sepa la respuesta? Y le dijo a Mafalda, decime papa frita, ¿recién te has dado cuenta o me estás viendo la cara? Y dijo Miguelito con cara de tonto, te estoy viendo la cara. Siguió caminando, no aguantó la frustración y se puso a gritar, y yo contestándole todo, esa simuladora con mi estúpido tonito paternal. Entonces, como yo ya sabía realmente lo que quería saber de mis alumnos, nada más era para hacer, 1, ponerlos nerviosos, 2, hacerlos repasar un poquito, y 3, divertirme con las respuestas que siempre ponen a las preguntas que uno hábilmente hace para pasar un buen rato nada más, ¿no? Y probablemente Jesús también así era maestro, ellos eran los discípulos. Desde el inicio a los primeros cristianos les quedaba clara la certeza de que ellos eran discípulos de Jesús. Y pareciera que un día Jesús a mitad de camino les dijo, arranquen una hoja, muchachos, examen sorpresa. Y yo no hubiera querido que le dijeran, ¿y cuál va a ser la pregunta? Y todavía Jesús, maestro de manga ancha, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ya tendrían ahí ellos que haber comprendido por dónde iba a venir la verdadera pregunta del examen. Y los discípulos, en lugar de que les cayera el 20, de que fueran abusados y avanzaran 2 pasos adelante, no,
Ah, parece que les dijeron que dice la gente y ellos delataron su personalidad chismosa y dijeron, la gente dice que eres Juan, la gente dice que eres Elías, la gente dice que eres un muerto resucitado, la gente dice que eres un profeta, es lo que ellos habían visto. Pero la verdad de las cosas es que también a nosotros, los discípulos de Jesús de este tiempo, los lectores del Evangelio, la pregunta tendría que detonarnos en automático la verdadera respuesta, la que nos dieron en el primer renglón del Evangelio. Esta es la buena noticia que Dios da a la humanidad por medio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que anunció el profeta Isaías cuando se esperaba la libertad del pueblo. Con eso hubiera sido suficiente para que dijeran, mira, la verdad de las cosas es que tú eres el Mesías, la buena noticia que Dios da a la humanidad, el esperado para la verdadera libertad, el Hijo de Dios, pero no, la gente dice que eres el profeta. Ay, hijos, decía Poncelis cuando no se traducía uno al momento. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Le preguntó un compañero alguna vez, vecino de esta parroquia, no digo nombres. Dijo el maestro Poncelis, dicen que Sor Juana aprendió latín en 20 lecciones, yo digo que se tardó. Y dijo el compañero, ¿y ya lo habla? Y dijo, ¿quién? ¿Sor Juana? Por Dios, dijo, ¿qué sabes? ¿Qué sabes? No sabes nada. Seguramente Jesús viendo a sus alumnos las respuestas a Pedro, no saben nada. Y hubo que hacer una corrección en público porque Pedro se llevó a Jesús como diciéndole, a ver maestro, como que creo que no nos estamos entendiendo bien. Y a la fecha han pasado más de 2000 años y seguimos sin entendernos bien. Seguimos pensando que la verdad de Dios tiene que ver con el poder, con la capacidad milagrera. No es que no haya milagros, pero nosotros seguimos pensando que el Evangelio hay que leerlo con ojos de científico, con ojos de médico, con ojos de historiador. Y la verdad es que en la época de Jesús, como todavía no se inventaba la medicina moderna, ni la ciencia moderna, ni la historia moderna, son preguntas que en esa época nadie se hacía. Lo único que interesaba era cuál era el impacto, el significado que la persona de Jesús había tenido en nuestras vidas. Si quieren comprender mejor este asunto, el padre Enrique Ponce de León, jesuita, biblista extraordinario, tiene un libro de relatos maravilloso, publicado en Buena Prensa, que está aquí en las cuantas cuadras y debe costar como 100 pesos y está caro, que se llama Testigos del Señor Jesús. El primer personaje que cuenta su experiencia, lo que cambió su vida, la llegada de Jesús a la historia de San José, y cierra contando su experiencia en la Virgen Madre del Señor, a la Virgen María. Y entre San José y María, cada uno de los personajes más significativos del Evangelio, el leproso, la samaritana, el ciego, los pecadores, Simón, todo el mundo cuenta su experiencia, quiénes eran antes de conocer a Jesús, pero se encuentran con Jesús, y cómo son otros después del encuentro con Jesús. Cuando Maestro Poncelis daba lo que él decía, su clase estrella, cuando enseñaba todas las conjugaciones de los verbos en 3 horas, y de verdad que era una cosa maravillosa. Cuando él decía, esta es mi clase estrella, le decía, muchachos, si a lo mejor los ofendo, no me hagan caso. Es solo que esta clase me pone un poco nervioso. Y entonces en algún momento dado llegó a estrellar. Dicen que cuando había pizarrones de aquí se comía los quises de los nervios, los masticaba. A mí ya me tocó que era pizarrón blanco de marcadores y entonces azotaba el marcador y decía, idiotas. Alguna vez nos quejamos con su hija, que era también maestra nuestra de psicología, y le dijimos, su papá en la mañana nos dijo idiotas. Y el día siguiente dice Maestro Poncelis, nunca los he llamado idiotas, aunque lo sean, nunca se los he dicho, ¿no? Yo mi clase estrella siempre ha sido, creo yo, bueno, habrá que decir, a ver qué dicen los que fueron mis alumnos, pero el proceso de conformación del Nuevo Testamento. Cuando explico lo que significó Jesús para un grupo de discípulos, cómo se comunicó esta noticia y cómo finalmente se puso por escrito. Como algunos decían, es que yo era un ciego y pasó Jesús, me tocó y me hizo ver, pero no es solamente que yo esté contando el chisme, es que lo que quiero decirte es que como yo no veía, yo no era nadie para nadie, todo el mundo me tenía a la orilla del camino. A lo único a lo que aspiraba era vivir de la limosna, de causar lástima, pero pasó a Jesús junto a mí y no solamente me dio la luz, Él fue mi luz.
Había gente que decía, yo era un hambriento, pedía limosna todos los días, me juntaba donde se juntaba la gente, y yo decía seguramente aquí van a repartir comida, y yo estaba ahí, no escuchaba nada, no me importaba de qué era la reunión, yo sabía que iba a haber comida y comí, pero cuando tuve a Jesús de frente, cuando Él partió el pan, cuando Él comprendió realmente cuál era mi hambre, cuando Él me puso el pan en las manos, cuando Él se puso en mis manos, entonces descubrí que Él era el pan. Eso es el Evangelio. El Evangelio solamente quiere decirnos qué significa Jesús para nosotros. Hay gente que te pregunta, ¿eres católico? Sí, sí, y vas a misa. No, pues por supuesto que no, y se te quedan las palabras y entonces cambias de personalidad y te pones como fresa, así, sí soy católico, pero no de misa, mucho, no, no. Como la peleonera de ayer, la de los cohetes. Ya no es pueblo aquí, ya es Santa María la Ribera, somos ciudad, está bien. Me encanta tu manera clasista y pedante de descalificar la fiesta de los pobres. Pero punto y aparte, eso nada más era para desahogarme como ella ayer. Yo dije, ella viene a desahogarse, no viene a debatir, que se desahogue, yo a palabras necias, oídos sordos, que diga lo que tenga que decir, que no lo puedo repetir aquí en voz alta, pero... pero a veces nos preguntan y dices, dices, entonces, ¿qué es Jesús para ti? A veces vivimos de rutinas, pero cuando se vive de rutina, pues uno no tiene verdaderamente fe ni amor al Señor. Cuando se vive de la rutina, la vida cansa, pero cuando se vive de la fe, cuando hay pasión en el corazón, cuando el Señor sí es tu pasión, cuando puedes dejar de comer y de beber por algo, cuando algo te apasiona, el tiempo no pasa, todo lo demás no tiene sentido, y cuando Jesús te apasiona, si un día te dijeran que hay que dar la vida por el Señor, por el reino de Dios, por el Evangelio, por la libertad religiosa, a los mediocres, los que viven de rutina dirán, ay no, yo fanático no. Los apasionados dirán, está bien, sin Jesús la vida no tiene sentido. Y si te piden la vida, das la vida. La Virgen Madre del Señor es un ejemplo de esto. Hay tanto amor en el corazón, hay tanta pasión en el corazón que eres capaz de ver lo que los demás no ven. Todos veían un acto de humillación, de injusticia, ella veía un momento de esperanza en el que el hijo que le era arrebatado de manera cobarde, en ese momento le fuera devuelto de pie, dignificado, reivindicado, un hombre al que se le había hecho justicia y venía sin rencores a ofrecer la paz, la vida, la justicia y la verdad a los que lo necesitaran. Hay gente que sigue insistiendo, es que esos católicos son bien santeros y nada más hay que creer en Jesús, y dice uno, sí, pero ¿y la familia qué? ¿No cuenta? No somos nadie sin nuestra familia. A mí cuando me invitan a comer me dicen, padre, ¿qué les gusta? ¿Qué le gusta? Y siempre digo todo, y lo digo sinceramente, porque cuando era niño y me ponía mi abuelita la comida enfrente, y decía, abuelita, no me gusta, y mi papá decía, sí te gusta. Y mi mamá me veía con unos ojos que decían, te lo tragas ahorita. Y esas miradas no admitían reproches. Así crecimos, somos el reflejo de nuestra familia. Si alguien piensa que Jesús no tiene familia, qué triste. Jesús quería formar una familia, una comunidad. Por eso nos llamamos hermanos entre los bautizados. Si a mí ustedes me dicen que mi familia no les importa porque no la conocen, yo les diré, está bien, pero no me invites entonces a comer. Porque si a ti no te importa que la gente se quiera, ¿para qué me invitas? ¿Para qué quieres a Dios sin sus santos? ¿Para qué quieres a Jesús en aquellos por los cuales Él dio la vida? ¿Cómo puedes querer a Jesús sin gratitud por aquellos que lo ayudaron a ser como es? ¿Cómo puedes despreciar que alguien ame tanto a Jesús que sea capaz de estar con Él junto a la cruz? ¿Quién te va a ayudar a permanecer ahí en fidelidad, a ver más allá de las lágrimas, cuando tú tengas que ocupar el lugar de María, si no es ella misma? ¿Quién te va a enseñar a trabajar si no tienes aprecio mínimo por San José? ¿Qué somos sin los santos? Nadie es nada sin su familia. Y quien no quiera a los santos no conoce a Dios.